Hoy quiero darte un tema pues muy práctico, un tema muy práctico para nuestra vida, pero no porque es práctico, no es bueno, es muy beneficioso. Escucha bien, pon atención, y es un mensaje práctico, súper práctico, pero basado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? He titulado el mensaje de hoy, Empujados a nuevos niveles. Empujados a nuevos niveles. Todos entienden lo que es la palabra empujar, ¿verdad? Eso que hace tu esposa, varón, cada vez que se enoja. Empujados, empujar es que te hacen así, te empujan, te lanzan hacia algo. Empujados a nuevos niveles. ¿Sabes que una de las maneras de Dios una de las maneras que Dios usa para que tú alcances un nuevo nivel, para que tú alcances el destino que Dios tiene para ti, es empujándote? Te empuja, te lanza. Porque si no te empuja y te lanza, te vas a quedar en la misma posición siempre. Te vas a quedar en la comodidad de siempre. Y Dios de alguna manera mueve las piezas de tu vida y llega una cierta situación, llega inclusive problemas que Dios permite porque te quiere empujar a un nuevo nivel, a que salgas a algo mejor. Así se mueve Dios. Recuerdo la historia de un rey que quería casar a su hija. Creo que yo la conté hace muchos años. Creo que alguien también que invitamos a predicar la contó, pero vale la pena platicarla puesto que está en lo que vamos a hablar. Pero recuerdo la historia de ese rey que quería casar a su hija. Era un rey, quería casar a su hija. Y dijo, yo quiero casar a mi hija, pero con el joven de esta región, el joven más valiente. Quiero que el joven que se case con mi hija sea el joven más valiente. Y llevó a todos los jóvenes candidatos a querer casarse con su hija. Oiga, era una motivación muy grande, muy buena. El premio era glorioso, o sea, te ibas a casar, el que ganara esa competencia iba a casarse con la princesa, o sea, sería el próximo rey, el que se casara con la hija del rey. Y dijo, ok, pero quiero al joven más valiente, quiero asegurarme que sea el joven más valiente. Entonces los llevó a un río, y de una orilla del río los puso a todos los jóvenes candidatos, y del otro lado del río se puso él y su hija, y el río estaba lleno, infestado de cocodrilos. Y dijo, el joven que se atreva a atravesar este río infestado de cocodrilos hambrientos y llegue hasta donde está mi hija y yo, ese es el joven que va a casarse con mi hija, porque yo quiero un joven que sea valeroso y fuerte y valiente. Y dice que pasó media hora. Y el rey estuvo esperando media hora y ningún joven se aventaba. Y dijo el rey, pues ¿qué les pasa? En todos estos jóvenes que tengo aquí, ¿no hay ni un joven valiente que quiera casarse con mi hija? ¿No hay nadie que se arriesgue? Ok, voy a dar más tiempo, les dio más tiempo, pasó otra media hora y nadie se aventaba. Y ahí va una hora y dijo el rey, ya es demasiado tiempo, que todos son cobardes, no hay ni un valiente, es demasiado tiempo. Dijo, les doy nada más 5 minutos más, y en eso que dijo 5 minutos más, que se oye que alguien entra al agua, ¡plash! ¡Plash, plash, plash! Y empiezan a nadar, y todos los jóvenes empiezan a echarle porras, adelante, adelante, cuidado con ese cocodrilo, con aquel, bla, bla, y como pudo, salió al otro lado, y cuando salía, pues el cocodrilo le arrancó nomás la pura ropa, le mordió la ropa, pero salió. ¿Y qué hizo el rey? ¡Wow! Lo vio el rey, y así como estaba todo el joven mojado con lodo y todo, lo agarró, lo abrazó el rey y le dijo, es un orgullo para mí saber que tú eres el joven fuerte, valeroso para mi hija. Estoy muy orgulloso de ti, pero ¿sabes qué? Quiero darte la oportunidad de decir unas palabras. ¿Te gustaría dar unas palabras? Y el joven dijo, así todo cansado, sí me gustaría. Lo único que quiero saber es quién fue el que me aventó. Sí, porque, o sea, alguien lo aventó, ¿verdad? Alguien lo lanzó. Entonces se llegó a casar con la hija del rey, sí, llegó a tener el premio, sí, pero porque alguien lo aventó. Y Dios, muchas de las veces, así trabaja. Te avienta, te impulsa, te empuja. Es el tema del mensaje, empujados a nuevos niveles, para que alcances nuevo nivel, si no, nunca vas a subir ni a elevarte en lo que tú estás haciendo, a lo que tú te dedicas o en tu vida espiritual misma. Te empuja, te impulsa. Mira, problemas y adversidades todo mundo tiene. Los creyentes tienen problemas y dificultades. Los no creyentes también tienen problemas y dificultades. ¿Cuántos saben eso? Si a ti te dijeron que al venir a Cristo ya no ibas a tener ningún problema, te mintieron.
no te quiero poner triste, pero que te mintieron. Si te dijeron, usted venga a Cristo y ya no va a tener problemas, te mintieron. Porque tanto creyentes como no creyentes tienen problemas. Nomás que hay una gran diferencia. Los no creyentes y los que no caminan en la voluntad de Dios, los problemas, los obstáculos y las necesidades y situaciones difíciles que llegan a sus vidas, por lo general son para acabar con ellos y para terminar en dolor. Pero los problemas, las adversidades y los conflictos de un creyente, de alguien que está caminando en Dios, no son para acabar contigo. Esos problemas y esas dificultades, Dios va a hacer que todo termine para tu bien. Esa es la diferencia. Y Dios te va a ayudar. Pero entonces yo vengo hoy a hablarle a gente, a pueblo, a gente que camina con Dios. ¿Cuántos de los que me están escuchando caminan con Dios? A esa gente vengo a hablar. Entonces quiere decir que estoy hablando a la gente correcta en esta hora. Sí, porque si tú no caminas con Dios, y no nomás hablo a la gente de la congregación, hablo a la gente que nos escucha por la radio cuando ponemos la predicación en la radio. Si tú hasta ahorita no caminas en Dios, no confías en Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios, déjame decirte que tus problemas y tu necesidad y tus situaciones te van a acabar con tu vida y vas a terminar mal y con dolor. Pero nunca es tarde para venir a caminar con Dios. Nunca es tarde para empezar a caminar con Dios. Pero si tú eres un creyente, alguien que camina con Dios, no te preocupes tanto de los problemas. Escúchame, iglesia, no te preocupes tanto de las situaciones y problemas que Dios está permitiendo en tu vida. Porque esas situaciones y esos obstáculos y esas murallas y esos problemas que han venido a tu vida, Dios los va a encaminar a tu favor. Todo va a ser que obre para ti, para bien. Así es como trabaja Dios. Pero nos empuja. ¿Cómo nos empuja? Trayendo problemas. ¿Cómo nos empuja Dios a empezar a hacer algo nuevo? Trayendo una situación bien difícil. Si no, no te mueves. Si no, no haces nada. Entonces es increíble. Debes de saber que para los hijos de Dios, nada sucede por accidente. ¿Eh? Créelo, nada sucede por accidente y nada de lo que te pasa agarra por sorpresa a Dios. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Y menos las cosas que pasan a sus hijos. Si es que nada sucede por accidente. Increíble. Dios, lo quieras creer o no, usa los problemas y las dificultades para llevarte a tu destino. Usa esas situaciones difíciles para lograr llevarte al sueño que tanto has anhelado y que Dios está poniendo en tu corazón. Así es que, ¿de qué manera Dios nos va a empujar? Pues poniendo una dificultad, poniendo un problema, poniendo un roce ahí con los familiares, poniendo algo difícil con los hijos, poniendo algo tremendo en la economía, en el trabajo, con el patrón, con la situación del trabajo. Es la manera en que Dios nos empuja. Y sabes que a grandes desafíos, grandes propósitos. O sea, a grandes metas. ¿Cuántos de los que están escuchando esperan una grande meta? Espérate un gran desafío. Ahí ya no dijiste amén. Pero es que así es. ¿Estás esperando una meta pequeña? Espérate un desafío pequeño. Pero estás esperando una meta grande, espérate un desafío grande. Es la manera en que Dios te va a llevar a lograrlo. Ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Siempre basamos todo en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren llegar al destino de Dios? ¿Cuántos quieren lograr las metas de Dios? ¿Sabes cómo se logran las metas de Dios? Enfrentando las situaciones difíciles y enfrentando y solucionando los problemas que vienen a nuestra vida. Cuando una vez que tú ya eres hijo, hija de Dios, porque ya caminas con el Señor, los problemas y las situaciones que Dios permite que tengas son para tu bien y son para que tú los puedas resolver. O sea, es la manera en que Dios te va a empujar a nuevos niveles, enfrentando y solucionando los problemas que llegan a tu vida. Es enfrentando y solucionando los problemas que llegan a tu vida. Escúchame, no es huyendo del problema. Tú nunca vas a alcanzar un nuevo nivel, nunca vas a llegar a la meta que Dios quiere que llegues, ni al propósito o cumplir el destino de Dios para ti, si tú le huyes a los problemas. No es huyendo a los problemas que vas a alcanzar el nuevo nivel. Tienes que enfrentarlos. Huir del problema, cualquiera lo hace. Hasta un niñito lo hace.
Se asusta de algo y dice, no, ya nos vemos. Pero alguien adulto, alguien que está en la presencia de Dios, que es un hijo, una hija de Dios, no, es enfrentando los problemas. Y precisamente los problemas y las situaciones difíciles en nuestra vida son las que nos llevan a alcanzar ese nuevo nivel de Dios. Entonces no te sorprendas. ¿Pero por qué me pasa a mí esto? Yo voy a la iglesia, sí, yo doy mi diezmo, doy mi ofrenda. ¿Por qué me pasa? Pues porque las situaciones Dios las permite para que crezcas, para que madures. Pero Dios sigue teniendo control de la situación, no te preocupes. Si Dios la permitió, es porque Dios tiene control de ella. Y hay un propósito bueno en eso. ¿Te acuerdas de Moisés? El bebé Moisés. Te voy a hablar de cuando era bebé. El bebé Moisés tuvo muchas dificultades hasta para nacer. Bueno, pues no él, más bien los papás tuvieron las dificultades porque era un bebé. Pero hasta para nacer hubo ya situaciones peligrosas. Faraón en aquel tiempo le dijo a las parteras, a las que estaban encargadas de dar a luz a las hebreas, a los hijos de Dios, les dio una orden y les dijo, si ven que el bebé que va a nacer de esa hebrea es una niña, déjenla vivir, pero si ven que es un niño, mátenlo o échenlo al río Nilo. Quería acabar con todos los niños. En esa época difícil nació Moisés. Porque a veces nos quejamos y decimos, ay, ¿en qué época me tocó vivir? No, hombre, no, esas sí eran épocas difíciles. Estamos viviendo también épocas difíciles, claro que sí, pero Moisés nació en una época difícil, en donde era difícil que lo dejaran nacer, había una orden. Bueno, venció eso, superó eso porque Dios estaba con él, porque cuando Dios planeó crear a Moisés ya había un propósito de Dios en él. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito contigo? Desde el vientre de tu madre tiene un propósito contigo. Entonces lo hizo nacer, ya venció la primera prueba, la primera dificultad, el primer problema lo venció, nació, ya está en el mundo. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer los papás? Dice la Biblia que lo cuidaron durante 3 meses, en su casa escondido, para que no supieran que había un bebé. ¿Verdad? ¿Cómo se le hace para cuidar a un bebé? 3 meses, que es cuando llora y llora y llora por todo, y que no se den cuenta los vecinos que hay un bebé ahí. La sangre de Cristo, ¿verdad? Pues 3 meses lo cuidaron. No sé cómo lo hicieron, pero ya después de 3 meses ya no pudieron cuidarlo, ya no pudieron ocultarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron una cesta, una canastita, y ahí lo acostaron y lo pusieron en el río. Oye, el papá y la mamá de Moisés sabían que Moisés venía con un propósito de Dios. Y con mucho temor y temblor lo pusieron en el río Nilo en una canastita, pero sabían que aunque estaba en peligro y aunque los cocodrilos se lo podían comer y aunque las serpientes o las víboras de ahí del río le podían hacer daño o se podía ahogar si se caía la canasta, algo le podía pasar, aunque sabían todo ese peligro, ellos sabían, los papás, que esa situación, ese problema no iba a detener el propósito de Dios para su hijo. Porque nada puede detener el propósito de Dios para tus hijos y para ti. Ni situaciones, ni problemas, ni circunstancias, ni peligros, ni riesgos, ni amenazas. Los papás del bebé Moisés sabían que ni el decreto de Faraón ni las amenazas del hombre iban a detener el propósito de Dios para su hijo. Y lo pusieron en el río. Y ahí va en el río. Y Dios lo cuidó. Claro que Dios lo cuidó porque tenía un propósito para él. Mira, el hombre podrá decir una cosa. El mundo podrá amenazarte, pero el que tiene la última palabra es Dios. El que tiene la última palabra es Dios. El médico podrá darte un reporte, pero el que tiene la última palabra es Dios. Y tú tienes que confiar. Tú vienes aquí a la iglesia a confiar en Dios y a crecer en Dios. Confía en tu Dios. Tu Dios tiene control de tu vida. Dios es maravilloso. ¿Cuántos saben que Dios es maravilloso? Y entonces, ahí va Moisés protegido en el río Nilo. Y usted sabe la historia. Dios lo protegió y lo protegió muy bien. Lo protegió muy bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Se encontró, ¿sabe la historia? Se topó en el río con la hija de Faraón. Y la hija de Faraón lo vio y lo vio tan bonito el bebé que se quedó con él y decidió adoptarlo y lo llevó a palacio. ¿Quién se iba a imaginar? La mamá y el papá de Moisés se iban a imaginar. ¿Cuándo se iban a imaginar que iba a ir a vivir al palacio? Y que iba a ser un hijo más de Faraón adoptado. ¿Te estás dando una idea de lo que Dios hace? Qué tremendo. Dejó de ser un niño hebreo más de todos los demás hebreos como esclavos, porque estaban de esclavos, para ir al palacio. Pero antes de ir al palacio, ¿cómo logró Dios llevarlo al palacio?
Escúchame, ¿cómo logró Dios llevarlo al palacio? Por medio de situaciones difíciles y de problemas. Que no vivió él porque él era un bebé, pero los papás sí. ¿Alguien me está escuchando? Por medio de problemas y situaciones difíciles. Fue cuando lo llevó hasta el palacio. Pero tuvo que enfrentar todas esas situaciones. Es enfrentando, iglesia, problemas, situaciones. Hablo enfrentar el problema, que Dios te va a llevar a un nuevo nivel. No es huyendo del problema. Tienes que enfrentarlo. ¿Te acuerdas de David y Goliat? David sí, pues qué padre, llegó a ser rey, pero antes de llegar a ser rey, ¿cómo le hizo Dios para que David pudiera llegar a ser rey y pudiera llegar a ser reconocido? Tuvo que primero David enfrentar un problema llamado Goliat. ¿Estás aquí conmigo, verdad? Él tuvo que enfrentar el problema. David no pudo decir, no, pues está muy grande, ahí nos vemos. No, tuvo que enfrentarlo y tuvo que resolverlo. Dios estaba con él, sí, pero lo tuvo que enfrentar. Y eso fue lo que lo llevó a nuevos niveles. Y a veces nosotros estamos huyendo de los problemas. Hay gente que está huyendo de los conflictos, de las situaciones. No, si ya eres un hijo, una hija de Dios, por algo Dios está permitiendo ese conflicto, resuélvelo, hazle frente. Y Dios te va a dar la victoria, no te preocupes. Si Dios permitió esas circunstancias es porque Dios está teniendo control de ella y tiene un propósito bien para ti. No huyas del problema, ni del conflicto, ni de la situación. Entonces, Dios hizo que Moisés llegara hasta el palacio. ¿Y por qué quería Dios que llegara hasta el palacio? Pues había un propósito. ¿Cuál era el propósito de que llegara al palacio? Si a final de cuentas, en los primeros 40 años de Moisés, mató a un egipcio, usted sabe la historia, y tuvo que salir huyendo de Egipto. Y dice uno, pues ¿de qué le sirvió? Haber sido capacitado en toda la cultura de Egipto, que era una cultura muy, muy bien preparada, mucho estudio, mucha sabiduría, mucho todo. ¿Qué le sirvió haber sido hijo de Faraón durante esos 40 años si al final de cuentas mató a un egipcio, cometió un error y tuvo que salir huyendo? No, Dios siempre tiene propósito. Lo había llevado a palacio para que tuviera ese contacto y tuviera esa, es como luego lo hicimos en México, esa palanca, conociera a Faraón, porque ahí en el palacio conoció muy bien a Faraón. Conoció muy bien cómo se movía todo adentro del palacio y la gente lo conocía. Porque se dio a conocer 40 años viviendo en el palacio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios utilizó eso para que después de otros 40 años que duró en el desierto, Dios lo regresó al palacio a hablar con Faraón. ¿Me está siguiendo, verdad? ¿Tú crees que Dios lo levanta a Moisés y le dice, ahora ve y liberta a mi pueblo de la esclavitud en la que los tiene Faraón? Pero ve y habla con Faraón, intercede delante de mi pueblo con Faraón y dile esto y dile lo otro. ¿Tú crees que Faraón iba a recibir a cualquier persona en su trono? ¿Que iba a dejar entrar al palacio a cualquier persona a hablar con él? No, a nadie iba a dejar entrar a hablar con él. ¿Pero por qué Moisés sí pudo hablar con él? Porque Moisés, Dios 40 años atrás lo había tenido en el palacio y conocía a Faraón, conocía a los soldados, conocía a todo. Dios tiene un propósito en todo, ¿me está siguiendo, verdad? Entonces Dios dijo, necesito a alguien que haya tenido contacto con ese faraón, que haya tenido contacto en ese palacio, que sepa todas las reglas del palacio y lo conozcan para que pueda entrar y salir. ¿Sabes qué hacía Moisés? Entraba y salía al palacio como si fuera su casa. Lea la escritura. Cada vez que quería hablar con faraón, él entraba y salía. ¿Tú crees que cualquier persona iba a entrar en el palacio de faraón? No hubiera dejado entrar el faraón a nadie. Pero como era Moisés y era conocido y fue un hijo adoptivo, pues lo dejaba entrar. Y no solamente entraba al palacio, entraba hasta el trono donde estaba Faraón. Porque Dios tenía propósito. ¿Y cómo le hizo Dios para lograr todo eso en Moisés y que pudiera entrar y salir del palacio como si fuera su casa? ¿Sabes cómo lo logró Dios? Llevando a los papás del bebé Moisés, metiendo a los papás del bebé Moisés en problemas y situaciones difíciles, cuando tenían que meterlo en un río. Me estás siguiendo, ¿verdad? ¿Cómo quieres que Dios te lleve a un nuevo nivel? Pues vienen problemas y situaciones. Es la manera de trabajar de Dios. Es la manera en que te va a llevar al nuevo nivel, la manera en que te va a sacar y te va a empujar. Por eso titulé el mensaje Empujados a nuevos niveles. Dios te empuja a un nuevo nivel. ¿Te acuerdas del joven que lo aventaron en el río infestado de cocodrilos? Pues si no lo avientan, nunca lo hace. Pero ya una vez que lo aventaron, se dio cuenta que fue capaz de atravesar el río. Hay muchas cosas en nuestra vida que somos capaces de hacer, iglesia, pero no lo sabemos porque no nos aventamos, porque nadie nos empuja. Dices, no, ¿eso qué? Eso es para otra persona, eso es para otra gente, eso es para otras familias. No, es para ti.
Pero Dios te va, entonces ¿qué es lo que hace Dios? Te va encerrando con circunstancias, problemas para empujarte y llevarte a la victoria. Increíble. Entonces, si Moisés no hubiera pasado por esas dificultades, sus papás cuando era bebé, ¿sabes qué hubiera pasado con Moisés? No hubiera llegado a palacio, no hubiera tenido esas palancas de entrar y salir con Faraón a cada rato interceder por el pueblo, y se hubiera quedado como otro esclavo más de los hebreos allá, sin conocer y como otro esclavo más, sin propósito. Si es que dale gracias a Dios, de veras créeme, dale gracias a Dios por algunas circunstancias y problemas que llegan a tu vida, porque Dios está trabajando en algo contigo, te está impulsando algo. Dios siempre, sus propósitos son buenos. A nadie nos gusta tener problemas. ¿Quién de los que me está escuchando le gusta tener problemas? A nadie. ¿A quién le gusta tener conflictos difíciles? A nadie. A nadie nos gusta tener que tomar decisiones difíciles, a nadie. Pero Dios las permite, porque es la manera en que te lleva a nuevos niveles. Déjame decirte que Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Dios no se equivoca, Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Y te está encaminando a lograr su propósito en ti. Este año que iniciamos en esta iglesia, en tu iglesia, el Paso Palabra Viva, es un año donde estamos enfocándolo todo al Espíritu Santo. Y va a ser un año donde Dios va a bautizar y a llenar con su Espíritu Santo a toda la iglesia. Créelo, porque ese es el enfoque y lo vamos a lograr, claro que sí. Es el deseo de Dios. Y hoy que estamos hablando del Espíritu Santo y enfocándonos en el Espíritu Santo, créeme que Dios te va a ungir para que todo este año tengas la unción de Dios. ¿Sabes para qué es la unción de Dios en tu vida? Hace poquito aquí el hermano Fernando Jiménez nos platicaba que cuando a él le dijeron que si quería ser bautizado con el Espíritu Santo, pues él dijo que sí. Y luego le preguntaron, ¿y para qué lo quieres? Y dijo que se quedó pensando, como, ¿y para qué lo quiero? Sí, cierto, se lo dejaron pensando, ¿para qué quiero el Espíritu Santo? Y es mi pregunta también ahorita, ¿para qué quieres el Espíritu Santo? ¿Para qué quieres la unción de Dios? Mucha gente quiere la unción de Dios, el Espíritu Santo, pues para que la gente diga, wow, ese está lleno del Espíritu. No. No es para vanagloriarse ni para nada. El Espíritu Santo es para que tú seas bendición a otros. Para que tengas el poder de hablarle a otros y se conviertan. Es para beneficio de otros, no es para tu propio beneficio. Para eso es la unción. Pero ¿cuál es mi punto ahorita? Que Dios te unge. ¿Sabes que ese es uno de los propósitos principales por los cuales también Dios te unge? Dios te unge, hablando del tema que estamos tocando. Dios te unge para que enfrentes problemas. Dios te unge para que soluciones conflictos. Para eso también tienes la unción. Dios no te da la unción para que salgas corriendo. Dios no te da la unción para que le huyas al problema. Entonces, ¿para qué quieres la unción? No dice la Biblia que el Espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, es de poder, amor y dominio propio. O sea, el Espíritu Santo, la unción que está en ti, tiene poder, amor y dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Carácter, voluntad de Dios. Entonces, la unción es para enfrentar problemas, no para evitarlos. Hay gente que piensa y dice, pues es que si yo estoy ungido, tengo la unción, yo estoy ungida, tengo la presencia de Dios, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Pues precisamente, por eso estás pasando lo que estás pasando, porque tienes la unción de Dios y la unción de Dios te va a dar el poder para enfrentar ese problema. Por eso Dios lo está permitiendo, para que enfrentes ese problema, para que le des solución a ese conflicto. Pero la unción te lo va a dar, es la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios en ti. La unción no es para evitarte el problema. ¿Alguien me está escuchando hoy? La unción de Dios en ti no es para evitarte los problemas, es para que los enfrentes cuando lleguen. Es para que les hagas, para que les des solución a los conflictos. Increíble. Volviendo otra vez a David y Goliat. ¿David estaba ungido? Sí, David tenía la unción de Dios. Pero el que estuviera ungido no le evitó enfrentar el problema llamado Goliat. ¿Me está siguiendo, iglesia, verdad? El que estuviera ungido no le evitó, no le desvió el camino, no le evitó, le tenía que enfrentar, ungido o no ungido, tenía que enfrentar a Goliat. Y lo tuvo que enfrentar, porque la unción es para enfrentar los problemas. No es para huir de ellos, hay que hacerle frente. Dios te va a dar sabiduría para resolverlo lo mejor posible. A veces lo que parece en la vida como un revés, como un atraso, como que una traición, como es parte del plan de Dios. A veces te sientes como que vas para atrás, como que estás retrocediendo, como que
que en lugar de avanzar es parte del plan de Dios. Es algo que Dios te está llevando a nuevos niveles. La Biblia habla en un pasaje acerca de las flechas y los arcos. Y habla acerca de los padres y de los hijos. Y está comparando que los que somos padres, que somos como el arco de la flecha de nuestros hijos. Nuestros hijos son las flechas. Y nosotros tomamos el arco y dirigimos el arco y dirigimos la flecha hacia donde nosotros queremos que vayan nuestros hijos. Hay un pasaje que habla de eso. Pero también se refiere a los hijos de Dios. Que nosotros como hijos de Dios somos las flechas en el arco de Dios. Y Dios nos tiene así. ¿Cuántos saben que la flecha, entre más la estiren para atrás, con más fuerza va a salir para adelante? A veces la flecha, a veces hay que hacerla un poquito, hay que retrocederla. Y sabe muy bien que entre más le retroceda usted a la flecha, va a salir con más fuerza y va a llegar más lejos. Así sucede a veces en nuestra vida. Viene un problema, una situación, y parece como que estamos retrocediendo. No, nomás te están estirando la flecha porque te van a lanzar muy lejos. Vas a lograr el objetivo de Dios. Claro que sí. Así es, así funcionan las cosas de Dios. ¿Te acuerdas de José que fue vendido por sus hermanos? Mira, José recibe un sueño glorioso de parte de Dios. Y en lugar de ir viendo escalón por escalón de cómo va avanzando a su sueño, todo lo contrario, lo único que está viendo, lo único que ve José es problema tras problema, situación tras situación, dificultad tras dificultad, dolor tras dolor. Empieza a ver puro José, el que fue vendido por sus hermanos. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo a una nación llamada Egipto. Sus propios hermanos lo vendieron. Cosa que no sucede en ningún lado, ¿verdad? Pues aquí sucedió. Es raro, ¿verdad? Que los hermanos en una familia se peleen. Aquí sucedió. Yo sé que no van a entender muy bien eso, pero aquí sucedió ese caso. Que unos hermanos vendieron a su hermano José y lo vendieron a Egipto. Lo vendieron. O sea, lo apartaron de su familia, lo apartaron de su papá, lo apartaron de su hogar, lo apartaron de su ciudad, lo apartaron de su nación, lo apartaron, lo quitaron de su lengua que tenía, tuvo que aprender otra lengua. O sea, los hermanos lo apartaron y le quitaron muchas cosas a José. Entre ellas le quitaron una capa que le había hecho su papá muy bonita de colores. O sea, los hermanos lo apartaron porque lo envidiaron, lo apartaron y le quitaron cosas. Pero ¿sabes qué? Aunque le quitaron muchas cosas, hubo algo que nunca le pudieron quitar. Y fue el llamado que tenía de Dios y el propósito que Dios tenía con él. Te podrán apartar de muchas cosas, te podrán quitar todo lo que tú quieras, pero nunca te podrán quitar el llamado que Dios te ha dado y el propósito que Dios va a cumplir contigo. Eso nadie te lo puede quitar. Y nadie se lo pudo quitar a José. Y José siguió su camino. Usted sabe la historia y terminó muy bien. Debes de saber que una vez que caminas en Dios y que has aprendido a confiar en Dios, los problemas, las circunstancias, los obstáculos, las murallas que se han levantado no van a impedir que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Ni circunstancias, ni problemas, ni situaciones desagradables van a poder impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Dios lo va a lograr, porque para eso Dios te dio vida y estás aquí en la tierra. ¿Sabes que hay un testimonio, y fue un testimonio verdadero, de un joven, que desde niño tuvo un sueño? Y estoy hablando de una familia cristiana que conocía a Dios. Siendo niño tuvo un sueño y en su vida de lograr algo. ¿Y cuál era el sueño de lo que quería lograr? Quería llegar a ser un jugador de béisbol, pero de los buenos. Vino su familia a Estados Unidos desde que él estaba niño y el sueño de él era llegar a ser un jugador de béisbol, pero de las grandes ligas, de las ligas mayores, de las ligas que se juegan aquí en varios estados de la Unión Americana. Y ese era el sueño desde niño. Entonces lo metieron sus papás a jugar a béisbol y sí, tenía talento, bastante talento, y empezó a desarrollarlo y empezaron a meterlo a ponerle buenos coaches. Pasó de niño a adolescente y siguió jugando muy bien y siguió aprendiendo muy bien y se veía que tenía el talento y que iba a llegar, claro que sí. Llegó a ser joven y siguió, y ya cuando era joven hasta lo contrataron en unas ligas que se llaman las ligas menores, que no son las mayores, son las ligas menores, pero esas ligas están a un escalón de ir a las ligas mayores. Era bueno y hasta ahí en las ligas menores le empiezan a pagar y le empiezan a pagar bien. Y ya estaba ya estaba casi llegando a su sueño, pero ¿qué crees que pasó? De repente que se lesiona una rodilla. Y una lesión bien fuerte
que lo saca de la jugada de todo. Ya no pudo seguir siendo el jugador de béisbol que deseaba ser. Porque una enfermedad en la rodilla se lesionó. Y tuvo que abandonar todo eso cuando ya estaba a punto de llegar a las ligas mayores. ¿Tú crees que es un caso verídico, aquí en Estados Unidos? ¿Tú crees que no sintió frustración en un momento dado? Dice, Señor, mi sueño, he estado orando todo el tiempo por esto. Me he esforzado, he trabajado, he jugado, me he practicado para llegar a esto. Y ahora me permite una lesión. Bueno, el caso es que se lesionó la rodilla, tuvo que dejar todo, le dejaron de pagar en las ligas menores. Y empezó a batallar con su economía. Ya era un joven adulto, empezó a batallar con su economía. Pidió un trabajo aquí, un trabajo allá. Bueno, total, consiguió con un amigo trabajar en un restaurante, limpiando el restaurante. Y así empezó a ganarse un dinerito por ahí. Pero luego ese restaurante tuvo una vacante de ayudante de cocinero y se metió a ayudar de cocinero. Era una pizzería. Y luego, como empezó a hacer también su trabajo y le empezó a gustar su trabajo de ayudante de cocinero, pues lo hicieron cocinero y lo hicieron el chef principal de esa pizzería. Y empezó le fascinó tanto y tuvo talento para hacer tantas las pizzas, que empezó a hacer una pizza con sus propios ingredientes. Hizo una pizza bien tremenda que le gustó a todo el mundo. Y al rato puso su propia pizzería. Y le fue tan bien que al rato puso otra pizzería. Y le fue tan bien que puso otra y otra y otra. Y hizo una pizzería nacional en Estados Unidos. Estoy hablando del dueño de Little Caesars. ¿Cuántos han probado esa pizza? No sé si lo estoy diciendo bien. Little Caesars. El dueño de Little Caesars llegó a construir todo ese reino. Y tú dirás, bueno, ¿y el sueño? Pues no terminó todo allí. Como llegó a tener bastante dinero a ser el actual dueño de Little Caesars. ¿Sabes qué? ¿Qué sucedió? Compró el equipo donde él quería ser un jugador de béisbol de grandes ligas. Lo compró el equipo. Y ahora él es el dueño, actualmente es el dueño de ese equipo de ligas mayores en donde él quería ser un jugador de béisbol. ¿Sabes qué? El sueño de él era llegar a ser un jugador de béisbol de ese equipo. Pero el sueño de Dios iba más allá. El sueño de Dios le dijo, no, yo no quiero que seas un jugador famoso de ese equipo, yo quiero que seas el dueño del equipo. Y lo llevó a ser dueño. Es un caso verídico, que personas que confiaban en Dios. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice que mis pensamientos, cuando Dios habla y dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Dice la Biblia, porque así dice Dios, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos más altos que tus caminos. Y Dios siempre va más allá. Más allá. Yo recuerdo años atrás, cuando Dios me dio un negocio propio. Me dio un negocio propio allá en Ciudad Juárez, una distribuidora de cosméticos, y empecé a vender cosméticos a mayoreo. Yo nunca vendí el cosmético a la mujer que lo usaba directamente, no, a mayoreo, por muchas piezas a las tiendas. Y empecé a manejar una marca que se producía en la ciudad de Guadalajara, y yo la vendí aquí en Ciudad Juárez, y me hice distribuidor de esa marca, y no había ningún cliente de esa marca aquí en Juárez. Yo abrí el mercado, abrí clientes, cuando ya llevaba como 300 clientes, y empezaba a comprar mucho a ese señor que me vendía de Guadalajara. Pues él vio que le estaba comprando demasiado ya, con 300 clientes le compraba bastante, me fue muy bien, me empezó a ir muy bien. Pero cuando tenía aproximadamente como 300 clientes, ¿qué creen que hizo esta persona a la cual yo le compraba la marca, de la cual la distribuía? Se dejó venir a Ciudad Juárez y puso la distribuidora en Juárez. Una de sus distribuidoras las puso en Juárez. Yo le dije, dame la exclusividad, yo soy el que abrí los clientes, yo te di a conocer tu marca aquí, te lo estoy pagando, dame la exclusividad. No quiso darme la exclusividad, vino y me hizo la competencia, puso una distribuidora aquí. ¿Cómo voy a competir yo contra él si él es el que me lo vende? ¿Sí estás comprendiendo, verdad? Lógico que humanamente yo no puedo contra él. Él es el que me vende la marca. Mis clientes conocen nomás esa marca. Yo la promoví con ese nombre de él. Entonces llega y se pone. Yo le digo, Dios, ¿qué está pasando? Pues me diste el negocio para tronármelo. Y de esos 300 clientes me empezó a quitar muchos clientes. Pues imagínense, era la marca de él.
Entonces eso me empujó, me impulsó. Dios me lanzó, me dijo, es que tienes que moverte, no puedes, y muévete, muévete. Estás muy a gusto ahí con la marca, vendiendo la marca de alguien más. Y eso me impulsó y me empujó a tener que ir a la Ciudad de México, a la capital del país de México, a ver cómo se hacía una patente, cómo se hacía una marca propia. Y a ver qué ingredientes se usaban en los cosméticos, en el colorete, en el rubor, en el rímel. Las mujeres saben de lo que estoy hablando. Todo, qué ingredientes llevaban, cómo hacer la patente. Y me fui a México y hice todo ese procedimiento. Y es de mucha burocracia, pero muchos documentos, mucha información, pero y caro y dinero y todo. No le hace, yo tenía que hacerlo, no podía quedarme así. Y eso me impulsó, me empujó. Fui y hice mi propia marca. Por cierto, la marca la titulé con el nombre de Victoria, por la victoria de Dios. Fue una victoria que Dios me dio. Le puse Victoria, Cosméticos Victoria, por la victoria de Dios. Y empecé a hacer mi propia marca. Entonces me vine a Juárez ya con mi propia marca, con mis propios productos, y empecé con los clientes que ya tenía a promover ahora la marca mía, no la marca de Guadalajara. Y empezó una guerra y todo, pero Dios sabía que yo era fiel en sus diezmos y en sus ofrendas, y que Dios me iba a proteger. Y Dios hizo que recuperé todos mis clientes. De 300 clientes subí hasta casi 550 clientes en total, con mi marca propia. Pasó un año y medio y este señor se retiró y se fue de la ciudad. Y yo me quedé ahora como mi negocio propio, pero con mi propia marca. ¿Qué es el punto? Que Dios, el sueño mío era: dame un negocio, Señor, nomás y ya. Dios dijo: no, nomás te quiero dar un negocio y que vendas una marca de alguien más. Quiero que tengas tu propio negocio y con tu propia marca, porque Dios siempre va más allá. Pero ¿qué si yo no hubiera tenido ese problema, esa necesidad? Créeme que contártelo se oye muy bien, platicártelo se oye muy padre, pero vivirlo, créeme que no es tan padre. Sientes que te estás ahogando, sientes que te está acabando el mundo, que Dios nada más se está burlando, que te llevó al negocio para hacerlo. ¿Me estás oyendo? Cuando estamos viviendo esos momentos, pero tienes que confiar en Dios, porque los planes de Dios, los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, los caminos de Dios no son tus caminos, los caminos de Dios siempre son más altos. Lo único que tienes que hacer es asegurarte que estés haciendo la voluntad de Dios. Nomás asegúrate que estás caminando la voluntad de Dios, que estás siguiendo la voluntad de Dios, y no te preocupes del problema, de la situación y el conflicto que ha venido, porque todo eso Dios va a hacer que termine a tu favor. ¿Cuánto le creen a la palabra de Dios? Dale un aplauso a Jesucristo, Él se lo merece. Gracias te damos, Jesús.